Esa noche estaba trabajando como repartidor de una aplicación tipo DoorDash. Era mi trabajo de tiempo completo, así que normalmente intentaba sacar al menos 8 o 9 horas al día, aunque en realidad era un desastre para mantener un horario. Cada día posponía el inicio un poco más, hasta terminar saliendo casi siempre de noche, a veces sin empezar siquiera hasta las 9 o 10. Aquella vez había pasado lo mismo. Llevaba unas 3 horas trabajando y eran cerca de la 1 de la madrugada cuando me entró ese pedido. Era una recogida en una tienda de conveniencia dentro de una gasolinera cercana. Conduje hasta la gasolinera, que estaba completamente vacía. No había nadie más que el cajero y el ambiente tenía ese silencio raro de los lugares abiertos toda la noche. Tomé el pedido y volví al coche. Antes de arrancar, revisé en la aplicación para asegurarme de que todo estuviera correcto. Era solo una botella grande y barata de vino, un pedido curioso, sin duda, y también más incómodo para mí. Siempre prefería dejar las cosas en el porche y marcharme sin hablar con nadie, pero con alcohol estaba obligado a comprobar la identificación del cliente, así que tenía que esperar a que saliera a la puerta. Arranqué y empecé a conducir. El destino estaba a poco más de 15 minutos metido en medio del bosque. La mayoría del pueblo estaba rodeado de zonas arboladas, así que no me parecía nada raro ir a una casa en medio de los árboles. Sin embargo, en cuanto entré en su camino de entrada, algo cambió. El suelo era muy desigual, lleno de baches, visiblemente descuidado, como si nadie hubiera pasado una pala por allí en años. Seguí avanzando lentamente hasta que, por fin, vi la casa. Era una construcción vieja, solitaria, una de esas casas antiguas que parece que el bosque se ha ido comiendo poco a poco. No se veía ninguna luz encendida en el interior ni en el exterior. Lo único que iluminaba la fachada eran los faros de mi coche. Aparqué frente al porche y salí. El bosque estaba inquietantemente silencioso. Esa clase de silencio en el que cada pequeño ruido que haces se siente demasiado fuerte, como si fueras la única persona viva en varios kilómetros a la redonda. Pero eran la 1 de la madrugada. Me repetí que era normal. Me quedé un momento junto al coche, con la puerta aún entreabierta, mientras sacaba el móvil para abrir el pedido en la app y dejar preparado todo lo del control de identificación. Entonces lo vi, una luz entre los árboles. No le di demasiada importancia al principio. Parecía una lucecita lejana, como la de un porche de otra casa, quizá de algún vecino que yo no alcanzaba a ver. La luz era débil y apenas se filtraba entre las siluetas apretadas de los troncos, demasiado lejos como para distinguir nada más. Cuando terminé de preparar la app, subí al porche. No vi ningún timbre, así que llamé a la puerta con los nudillos. El golpe resonó dentro con un eco hueco, largo, como si la casa estuviera prácticamente vacía. Me pareció raro, como si el sonido rebotara en habitaciones desnudas, sin muebles ni cortinas que lo amortiguaran. Aún así, intenté no pensarlo demasiado y esperé. Lo único que me incomodaba de verdad era que no hubiera ninguna luz encendida, ni siquiera en el porche. Seguía viendo únicamente gracias a los faros del coche. Después de casi un minuto, escuché algo al otro lado. Un crujido, un movimiento. Un instante más tarde, la puerta se abrió. En cuanto se abrió, me di cuenta de que el interior estaba completamente a oscuras. Esperaba ver, aunque fuera una luz encendida al fondo del pasillo, o que alguien encendiera algo camino a la puerta, pero no. Detrás del marco solo había una negrura casi absoluta. Apenas podía distinguir al hombre que se plantó en el umbral. Era más bien alto y delgado, y las sombras le cubrían la mayor parte del rostro. Alcanzaba a ver el contorno de sus hombros y un rastro de piel pálida, pero no mucho más. Le dije que, por el tema del alcohol, necesitaba revisar su identificación. El hombre asintió despacio y creo que esbozó una pequeña sonrisa, aunque la oscuridad dificultaba verlo bien. Con una voz muy lenta, ronca y rasposa, me dijo que le diera un minuto para ir a buscar la cartera. Lo inquietante fue que dejó la puerta abierta de par en par mientras se daba la vuelta. Se adentró por el pasillo y caminó hacia el otro extremo de la casa, hasta perderse por completo en la oscuridad, como si el interior se lo tragara a los pocos pasos.
Ya no distinguía ni su silueta. En ese momento, la incomodidad que llevaba sintiendo desde que llegué empezó a convertirse en una sensación más pesada. Había algo muy raro en que viviera completamente a oscuras, sin una sola bombilla encendida. Noté cómo, con esa inquietud creciendo dentro de mí, empezaba a mirar a mi alrededor con otra atención, como si mi mente buscara instintivamente una salida. Eché un vistazo al coche, en mitad del camino de grava, con los faros clavados en la fachada y detrás solo una pared negra de árboles. Luego mi mirada se deslizó hacia el bosque, a un lado, y entonces volví a ver la luz. La misma luz que antes había visto a lo lejos entre los árboles, solo que ahora estaba más cerca. La observé unos segundos y, poco a poco, distinguí que no era una luz fija. No se movía de un lado a otro como un foco, pero sí se mecía, temblaba ligeramente, como si alguien estuviera de pie entre los árboles, sosteniendo una linterna y apuntándola en mi dirección, tratando de no mover mucho la mano. Un escalofrío me recorrió la espalda. Calculé que estaría a unos 15 metros dentro del bosque, tal vez menos. Aún así, afuera seguía reinando un silencio absoluto. No se oían pasos, ni ramas rompiéndose, ni voces. Nada. Mientras miraba esa luz, un nuevo sonido me cortó la respiración. Venía de dentro de la casa, justo detrás de mí. Volví la vista hacia el interior, hacia ese pasillo oscuro detrás de la puerta abierta. Escuché crujidos muy suaves en las tablas del suelo. No eran pisadas normales, eran como pequeños quejidos de la madera cuando alguien intentaba avanzar con extremo cuidado, paso a paso, acercándose a la entrada sin querer delatarse. No esperé a ver qué aparecía de esa oscuridad. Salté del porche y corrí hacia el coche. Mientras corría, vi de reojo cómo la luz entre los árboles se movía, como si quien la sostuviera también hubiera empezado a desplazarse, pero no me quedé el tiempo suficiente para comprobarlo. Me metí en el coche, cerré la puerta de un golpe y arranqué, alejándome de aquel camino de grava todo lo rápido que pude, con el corazón golpeándome el pecho. No paré hasta llegar de nuevo a la gasolinera donde había recogido la botella. Aparqué allí y me quedé un rato intentando recuperar el aliento y la calma. Es extraño cómo, en situaciones así, la mente intenta, casi a la fuerza, buscar una explicación lógica para convencerse de que no fue tan grave. Repasé una y otra vez lo ocurrido, intentando imaginar que todo tenía una razón sencilla, que solo había sido mi imaginación. Pero por más que lo pensara, no conseguía encajarlo. Estaba demasiado alterado como para seguir trabajando, así que cerré la aplicación, renuncié a la noche y me fui a casa. Pasaron varios días en los que no pude dejar de pensar en aquello. Al final, decidido más a demostrarme que todo había sido una tontería que a otra cosa, me puse a investigar un poco. Busqué la dirección del pedido, la zona, cualquier referencia. No tardé demasiado en encontrar algo que me heló la sangre. Aquella casa estaba abandonada. Lo había estado durante más de 50 años, y toda esa extensión de bosque alrededor figuraba como terreno vacío, sin construcciones, sin viviendas registradas. Se suponía que no debía haber nadie allí, ni casas cercanas, ni vecinos, ni luces en medio del bosque. No sé qué iba a pasar esa noche, ni quién era el hombre que me abrió la puerta en una casa que lleva décadas deshabitada, ni quién estaba escondido entre los árboles sosteniendo esa luz. Solo sé que, cuando lo recuerdo, tengo la sensación muy clara de que esa noche estuve a punto de no contarlo. Ahora, respira hondo y mira a tu alrededor, porque lo que estás a punto de escuchar es otra historia, distinta, pero igual de oscura, que podría hacerte replantear lo que de verdad se mueve ahí fuera cuando crees que estás solo. En 2019, conduje hasta la cabaña de mi hermano mayor para cuidar a su perro mientras él se iba de viaje. Era solo un viaje de trabajo de 3 días, pero no quería dejar a su perro, Coco, con alguien desconocido. Le gustaba pensar que se quedaba con alguien de confianza. Llamó cabaña a la casa de mi hermano, pero en realidad era un hogar bastante normal, de buen tamaño. Solo que estaba escondido en medio de un bosque,
aislado del pueblo más cercano, rodeado de árboles por los 4 costados. El primer día lo pasé prácticamente con él. Charlamos, nos pusimos al día, dimos una vuelta por la zona, y hacia las 3 de la tarde se marchó. Una vez solo, descubrí que allí no había mucho que hacer aparte de relajarse, leer, escuchar música junto a la chimenea y poco más. Después de cenar, pensé que sería buena idea encender una fogata y ver el atardecer desde el patio. Saqué a Coco conmigo y nos sentamos en el jardín, cerca del fuego, mientras el sol iba hundiéndose poco a poco detrás de las copas de los árboles. Durante la primera hora fue perfecto, casi terapéutico, pero en cuanto el sol desapareció por completo, la sensación cambió. De repente, todo alrededor se volvió una masa de sombras. La oscuridad en el bosque era densa, casi líquida, y el silencio que la acompañaba era profundamente inquietante. Apenas pasados 10 minutos desde que se fue la luz del día, apagué la fogata y entré de nuevo en la casa. Puede que simplemente no fuera para mí, pero odié esa sensación de estar fuera de noche, rodeado por un bosque que parecía observarte. Me tumbé en el sofá con Coco, que se acurrucó a mi lado, y, curiosamente, puse una película de terror. La ironía no se me escapaba, pero estaba cansado del viaje hasta la cabaña y, durante toda la película, estuve entrando y saliendo del sueño. En uno de esos momentos en los que abrí los ojos, noté algo distinto. Coco ya no estaba a mi lado. Me incorporé y miré a mi alrededor, hasta que lo vi. Estaba sentado junto a la puerta principal. No estaba tumbado ni olisqueando nada. Estaba sentado completamente recto, con el cuerpo tensado, mirando fijamente hacia la puerta, con la cabeza alineada con el marco, sin moverse. «¿Coco? ¿Estás bien, chico?», le pregunté en voz baja. Giró la cabeza hacia mí un segundo, pero enseguida volvió a mirar al frente, como si lo importante estuviera al otro lado. Me acerqué, lo acaricié en el costado, intentando tranquilizarlo, y miré por la mirilla de la puerta. No vi nada. Abrí la puerta apenas una rendija y saqué la cabeza. Afuera estaba demasiado oscuro como para distinguir algo más allá del pequeño porche. No había ruidos de animales, ni pasos, ni ramas rompiéndose, ni coches. Nada. Volví a cerrar con el pestillo y regresé junto a Coco, convenciéndome de que, probablemente, algún ciervo se habría acercado hace un rato y él seguía pendiente por si volvía. Coco era un perro joven, un mestizo de pastor alemán, de esos que se nota que son listos con solo mirarlos. No dudaba de que hubiera olido o escuchado algo, pero pensé que sería algún animal inocuo merodeando cerca. Terminé la película y no tardé mucho más en irme a dormir. A la mañana siguiente, saqué a Coco al jardín y tuve una mañana bastante tranquila. Tomé café en el porche, respirando aire frío y limpio, y pensando en lo agradable que era, de día, aquel lugar. Intenté dar un paseo hacia el interior del bosque, pero no me atrevía a alejarme demasiado. Tenía miedo de perder las referencias y acabar desorientado entre árboles que se parecían todos. Así que me quedé cerca de la cabaña y dejé pasar las horas. Cuando el sol empezó a bajar, me metí en la casa. No quería repetir la sensación de la noche anterior, sentado fuera en medio de la nada. Hice prácticamente lo mismo que el día anterior. Me tiré en el sofá y puse otra película. Coco se tumbó conmigo un buen rato, pero con el tiempo empezó a levantarse, a caminar por la casa, como si también necesitara entretenerse. Todo estaba en calma, hasta que, de pronto, escuché unos ladridos profundos, fuertes, que resonaron desde la cocina. Di un salto y grité su nombre mientras corría hacia allí. Coco estaba de pie, con el rabo metido entre las patas y el pelo erizado a lo largo de la columna, ladrando con furia hacia un punto vacío de la cocina. Sus ladridos retumbaban en las paredes y me costó varios intentos conseguir que dejara de ladrar. Pero incluso cuando logré que cerrara la boca, siguió emitiendo un gruñido bajo, profundo, que vibraba en su pecho. Miré a mi alrededor. No había nada, ningún plato caído, ninguna puerta abierta. Solo una ventana encima de la encimera, demasiado alta para que Coco pudiera mirar hacia afuera.
Le hablé con voz suave, intentando transmitirle calma. «Tranquilo, Coco, no pasa nada», susurré, acariciándole el lomo. Después lo acompañé de vuelta al salón para que volviera a subirse al sofá conmigo. Pareció relajarse unos instantes, apenas por un momento. Entonces, desde la cocina que acabábamos de dejar atrás, se escuchó un golpeteo seco, hueco. 3 golpes breves, como si alguien hubiera dado con los nudillos en el cristal de la ventana desde afuera. Por supuesto, Coco volvió a ladrar, esta vez con más rabia, y, a diferencia de antes, no le ordené que se callara, porque yo también estaba asustado. Fui de nuevo a la cocina con el corazón acelerado. Allí no había nadie. El sonido que había oído era, sin duda, como el golpe en un cristal. No era madera, no era metal. Me acerqué a la ventana y miré hacia el exterior. La oscuridad era tan espesa que apenas alcanzaba a ver los reflejos de la luna sobre algunas ramas. No se movía nada. No sabía qué pensar. ¿Un mapache intentando subir al alféizar? ¿Algún animal golpeando por accidente? ¿O quizá simplemente yo no estaba acostumbrado a los sonidos de una casa metida en un bosque? Lo que más me preocupaba era Coco. Seguía tieso, con el cuerpo en tensión, gruñendo bajo. Si solo fueran ruidos normales de la noche, ¿por qué estaba tan aterrado? Se hacía tarde y pensé que quizá, yendo a la habitación, la sensación mejoraría. Había una pequeña televisión allí también, así que llevé la película conmigo y seguí viéndola desde la cama. Coco se subió al colchón, se acurrucó a mi lado, pero con las orejas siempre erguidas, atento, como si esperara que algo más ocurriera. Eran cerca de las 11 de la noche cuando apagué todas las luces de la cabaña y empecé a prepararme para dormir. Dejé que Coco durmiera en la habitación conmigo, así que cerré la puerta, le llené el cuenco de agua y me metí en la ducha para enjuagarme antes de acostarme. A pesar de los momentos extraños, seguía disfrutando de la tranquilidad del lugar y pensaba en lo bien que me sentaría aprovechar el último día allí. El agua caliente resbalaba por mi espalda cuando, sin previo aviso, escuché 3 golpes sordos contra la pared, justo donde estaba la cabecera de la cama, seguidos de los ladridos frenéticos de Coco. Corté el agua de golpe, me sequé a medias con la toalla, me puse la ropa casi sin mirar y salí corriendo al dormitorio. Coco ya no estaba ahí. La puerta, que yo recordaba haber cerrado, estaba ahora entreabierta, como si alguien la hubiera empujado desde fuera. Escuché sus ladridos más adelante, en el pasillo, alejándose, moviéndose hacia la entrada. Me quedé un segundo paralizado. Coco era listo, pero nunca lo había visto abrir puertas. Seguí el sonido, bajé por el pasillo y, al llegar al salón, lo vi todo de golpe. La puerta principal estaba abierta y Coco cruzaba el marco ladrando como loco, corriendo hacia el bosque. En cuestión de segundos, su figura se perdió entre los árboles. Solo me quedaron sus ladridos, haciéndose cada vez más lejanos, más débiles. El pánico me recorrió el cuerpo. Abrí el armario del recibidor, agarré una linterna y salí tras él. Avancé corriendo hasta que, sin saber muy bien cómo, me encontré ya dentro del bosque, rodeado de troncos altos y sombras alargadas. En ese punto, de pronto, dejé de oír los ladridos. Me quedé quieto, con la linterna en alto, girando lentamente sobre mí mismo. El bosque estaba casi totalmente silencioso. Solo se oía un murmullo de hojas movidas por una brisa tenue en lo alto. «¡Coco! ¡Coco! ¡Ven aquí!», grité una y otra vez, la voz quebrándose un poco en cada llamada. Pasaron minutos que se sintieron eternos. Mis propios gritos sonaban extraños, atrapados entre las copas de los árboles. Estaba a punto de volverme hacia la cabaña cuando escuché un crujido de hojas y ramas secas delante de mí. Apunté la linterna en esa dirección y un segundo después, Coco salió corriendo hacia mí. Llevaba el rabo completamente metido entre las patas, el cuerpo encogido, y en su mirada había un miedo muy distinto al que había visto antes. Venía gimiendo bajito, con un sonido casi lastimero, mientras miraba una y otra vez hacia la oscuridad de la que había salido, como si temiera que algo lo siguiera. «Tranquilo, tranquilo, vamos a casa», le dije,
sin atreverme a mirar demasiado tiempo hacia el interior del bosque. Me aseguré de que viniera pegado a mí, y echamos a correr de vuelta a la cabaña. Cerré la puerta con llave, eché todos los cerrojos y apoyé la espalda en la madera un momento, intentando recuperar el aliento. Luego llamé al 911. Después llamé a mi hermano. Le expliqué, con la voz aún temblando, lo que había pasado, y esperamos a que llegara la policía. Más tarde aquella noche nos trasladaron a un hotel del pueblo y nos quedamos allí hasta que mi hermano regresó al día siguiente. Por desgracia, no hubo grandes respuestas después. Lo único que quedó claro es que alguien había estado merodeando la cabaña, probablemente durante varios días vigilándola. En algún momento de aquella noche, esa persona consiguió entrar en la casa y acercarse lo suficiente a la habitación como para que Coco lo oliera y se lanzara a por él, obligándolo a huir hacia el bosque. ¿Qué ocurrió exactamente ahí fuera, en la oscuridad, durante esos minutos en los que Coco estuvo solo, ladrando en medio del bosque? No lo sé, pero mi hermano me contó que el perro estuvo asustado durante semanas, saltando ante cualquier ruido, sin querer alejarse demasiado de la casa. Con el tiempo, por suerte, pareció recuperarse. Aún así, esa sigue siendo la experiencia más aterradora e intensa que he vivido. Si no fuera porque Coco salió corriendo detrás de quien fuera que se metió en la cabaña aquella noche, no sé si hoy estaría aquí. Han pasado más de 6 años desde entonces. Coco ya es un perro mayor, rondando los 10 años. Me sigue encantando verlo cada vez que voy a visitar a mi hermano. Y aunque no sea mi perro, lo quiero como si lo fuera. Siempre que lo miro, recuerdo lo que hizo por mí aquella noche en la cabaña y cómo sigue protegiendo a mi hermano de quien sea que quizá todavía se atreve a acercarse a esa casa perdida en el bosque. Si crees que esa fue solo una mala noche en una cabaña, será mejor que no bajes la guardia. Lo que viene ahora ocurrió en una carretera solitaria, de esas por las que puedes pasar tú mismo cualquier noche, sin imaginar quién te está esperando en la oscuridad del arcén. Volvía a casa después de una tarde larguísima de trabajo. Era casi medianoche. Normalmente iba y venía en tren hasta la ciudad, porque el trayecto en coche era de 1 hora y media, pero aquella noche sabía que me quedaría hasta tarde, más allá del último tren. Así que no me quedó otra que conducir. Estaba agotado. No solo por las horas de trabajo, también porque eran ya 2 horas más tarde de lo que normalmente estaría en la cama. Cuando por fin dejé atrás las luces de la ciudad y salí a las carreteras rurales, largas, rectas y vacías, la sensación de cansancio se intensificó. El asfalto se extendía delante de mí como una línea interminable, y la oscuridad a los lados era casi total. No sentía que me fuera a quedar dormido al volante, pero sí tenía la incómoda sensación de que el viaje era una especie de tortura. Obligarme a mantener los ojos abiertos, atentos, cuando todo mi cuerpo me pedía cerrar los párpados y olvidarlo todo. Pasaron unos 40 minutos. Durante ese tiempo, apenas vi 4 o 5 coches pasar en sentido contrario. La carretera era una franja de luz amarilla abrasada por la negrura. Fue entonces cuando vi algo en el arcén. Había una camioneta apartada sobre la hierba, en el lado derecho de la carretera. No tenía las luces encendidas, no había luces de emergencia, ni se veía a nadie dentro ni alrededor. Me pareció extraño, porque estábamos literalmente en medio de la nada. Pensé que quizá había tenido una avería o se había quedado sin gasolina y que su dueño habría pedido un Uber o algún otro coche para irse a casa. No habría pasado ni un par de minutos cuando vi otro coche. Este era un turismo y estaba aparcado también sobre la hierba, cerca de la línea de árboles, en el lado contrario de la carretera. De nuevo sin luces, sin movimiento, sin rastro de nadie. Tuvo que ser una coincidencia, me dije, pero hacía esa misma ruta con bastante frecuencia y nunca había visto algo así. La curiosidad logró lo que el café no había conseguido. Me mantuvo un poco más despierto, atento a cualquier cosa extraña fuera del asfalto. Diría que pasaron otros 2 o 3 minutos. Miraba fijamente la carretera, cuando algo apareció de golpe dentro del haz de mis faros,
justo delante del coche. No tuve tiempo de reaccionar. No llegué a ver qué era exactamente ni a girar el volante. Solo sentí el golpe seco cuando mi neumático delantero derecho pasó por encima de aquello. Me quedé quieto, aferrado al volante, un poco aturdido por lo repentino del impacto. Seguí conduciendo unos metros, escuchando atentamente, esperando no notar nada raro en el coche. Sin embargo, bastó poco más de un minuto para darme cuenta de que algo no iba bien. El coche empezó a vibrar levemente de un lado, y aún antes de que se encendiera el símbolo de presión baja en el tablero, supe que el neumático se estaba desinflando. Me vi obligado a apartarme al arcén y detenerme. En cuanto puse el freno de mano, me vino a la cabeza un pensamiento desagradable. Resultaba demasiada casualidad que, justo aquella noche, después de ver 2 coches abandonados, yo también acabara con el coche parado en medio de la nada. Salí del coche para revisar el daño. Estaba tan cansado que ni siquiera tenía energía para enfadarme. Lo que sentía era más bien una mezcla de frustración y resignación. Rodeé el coche hasta llegar al lado derecho y vi las marcas en la pintura alrededor de la llanta, como si algo duro y afilado hubiera raspado el metal. El neumático ya estaba por la mitad, visiblemente más aplastado contra el suelo que el resto. Iba a necesitar una grúa y un viaje de vuelta con alguien. Antes de meterme de nuevo en el coche para llamar al seguro, levanté la cabeza y miré alrededor. Estaba detenido en el borde de una carretera larguísima, recta, entre 2 pueblos. No se veía ninguna casa, ninguna farola, nada. Solo árboles a ambos lados, más y más bosque en todas direcciones. Me di cuenta de golpe de lo vulnerable que era estar ahí, solo, sin poder mover el coche. Justo cuando esa sensación empezaba a clavar sus garras en mí, vi otra cosa. A lo lejos, por la misma carretera por la que yo había venido, alguien caminaba. Una figura humana avanzando en mi dirección. No iba por el arcén, sino pegado a la línea de árboles, casi oculto en la franja de sombra, como si intentara permanecer fuera del campo de visión directo de los faros de cualquier coche. Mi primer impulso fue pensar que sería una de las personas de los otros coches que había visto antes. Pero, cuanto más lo miraba, más incomodidad sentía. Me metí en el coche, cerré con seguro y empecé a llamar para pedir una grúa. Mientras hablaba con el operador, veía por el retrovisor y por el espejo lateral cómo la figura se acercaba. Al cabo de un minuto más o menos, dejó la línea de árboles y cruzó la hierba hasta el borde de la carretera, caminando directamente hacia mi puerta. Llegó hasta el lateral de mi coche y se detuvo justo junto a mi ventanilla. Lo miré a través del cristal. No dijo nada. Su cuerpo parecía inquieto, tenso. Se movía de forma pequeña y nerviosa, como si le temblaran ligeramente los brazos o las piernas. Había algo en su postura que transmitía inestabilidad, una especie de energía extraña, difícil de describir, pero que me resultó instantáneamente alarmante. Después de unos segundos, sus ojos se clavaron en los míos. Su mirada fue profundamente perturbadora, fría, fija, como si estuviera evaluando algo en silencio. En ese momento, todas las alarmas de mi instinto se dispararon. Sin pensarlo demasiado, colgué, metí la marcha y empecé a conducir. Sabía que arriesgaba a destrozar todavía más la llanta, pero una parte de mí sentía con una certeza casi física que lo más peligroso que podía hacer era quedarme allí con aquel hombre pegado a mi ventanilla. Apenas 20 segundos después, mientras avanzaba con el coche tambaleándose un poco por el neumático dañado, pasé junto a otro vehículo detenido. Este era distinto. La puerta del conductor estaba entreabierta y la luz interior encendida, iluminando el asiento vacío. En cuanto lo vi, supe, o al menos sentí, que ese era el coche del que había salido ese hombre. Seguí conduciendo hasta llegar al siguiente pueblo, donde por fin pude parar en un lugar iluminado y pedir ayuda para el coche. Durante un tiempo lo tomé como una experiencia extremadamente rara y espeluznante, pero pensé que jamás sabría quién era aquel hombre ni qué pretendía. La vida siguió.
hasta que, 4 días después, escuché una noticia que me dejó helado. En la radio hablaban de 2 personas desaparecidas en la carretera que yo solía tomar para ir y volver del trabajo. De inmediato pensé en los 2 coches abandonados, en la camioneta y en el turismo que vi aquella noche. Busqué más información en cuanto tuve la oportunidad. Sentí cómo se me entumecía el cuerpo cuando vi las fechas. Era la misma noche, y esos 2 vehículos correspondían a las personas desaparecidas. Ambos coches presentaban daños en los neumáticos por haber golpeado algún objeto colocado en mitad de la carretera. Los investigadores sospechaban que alguien había colocado intencionadamente esos objetos para obligar a los conductores a detenerse en aquel tramo aislado. Llamé a la policía para contar todo lo que había visto, cada detalle del hombre que se acercó a mi coche, de cómo se movía, de su mirada, de cómo había aparecido andando desde la oscuridad junto a los árboles. A día de hoy, que yo sepa, esas 2 personas no han sido encontradas. No hay un solo indicio claro de quién fue responsable, ni de qué hizo con ellas. No hay testigos, no hay confesiones, no hay rastros. Y, aunque los años pasen, sigo pensando en ello. Sigo imaginando qué habría ocurrido si esa noche yo también me hubiera quedado en el arcén, esperando la grúa, si no hubiera hecho caso a ese miedo irracional que me empujó a marcharme. A veces, cuando conduzco solo de noche por una carretera perdida, no puedo evitar mirarme en el retrovisor por si veo a alguien caminando junto a la línea de árboles, esperando a que otro coche se quede varado y alguien más se convierta en el siguiente desaparecido. Si estas historias te dejaron una sensación rara al mirar la oscuridad de tu habitación, no te vayas sin dejar tu like y suscribirte para escuchar más relatos que tal vez no te dejen dormir tranquilo. Y si alguna de estas experiencias te puso la piel de gallina o te hizo pensar que habrías hecho tú en su lugar, cuéntalo abajo en los comentarios. Si es que todavía te sientes solo mientras lees esto.